Maduro le ofrece a China ser el líder de las nuevas inversiones en Venezuela. El presidente venezolano invitó a su homólogo chino para que con su asesoría y ayuda, la ley antibloqueo se convierta en el motor del crecimiento económico del país caribeño. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió ayuda a China para reanimar la economía nacional y le ofreció liderar las nuevas inversiones que el país espera captar en el marco de la ley antibloqueo, que le permite al gobierno hacer acuerdos en secreto. Pido la ayuda de China. Pido la ayuda de su presidente Xi Jinping, con su experiencia científica, tecnológica, económica, para que la ley antibloqueo sea la expresión de nuevas asociaciones en el crecimiento de la economía real, dijo el mandatario durante una reunión en Caracas con empresarios de ese país asiático. Maduro aseguró que explicará este asunto a su homólogo chino en una carta que no aclaró si ya envió o cuándo prevé enviársela. Campos de inversión. Invitamos a China en toda su integridad a todas las empresas públicas o mixtas y privadas de China para que vengan, a través de la ley antibloqueo, y tomen posición adelante en la inversión para el desarrollo en los términos de la cooperación estrecha entre China y Venezuela. En los términos de ganancia compartida, prosiguió. En este sentido, Maduro dijo a los empresarios chinos que Venezuela está abierta a la inversión en la petroquímica, así como para ampliar inversiones en los complejos y sistemas refinadores y a todos los niveles de la industria energética de Venezuela. Minerales y turismo. Estamos abiertos, listos y prestos para avanzar aceleradamente en las inversiones del oro, del hierro, acero, aluminio, piedras preciosas. La ley antibloqueo lo permite todo. Hagámoslo, construyámoslo en una nueva etapa, sostuvo. Asimismo, el presidente venezolano mostró la posibilidad de que nuevos capitales sirvan para la construcción de polos turísticos especiales para el turístico chino, que eventualmente sugirió que pudieran llevar a cabo en las zonas vírgenes del Mar Caribe venezolano. La ley antibloqueo fue aprobada en octubre por la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por oficialistas y no reconocida por varios países, luego de un único debate en el que no discutieron los 44 artículos, sino que 3 oradores defendieron la necesidad de darle luz verde con urgencia. Los alcances legales. Los alcances legales. Este marco legal tiene como razón de ser, según su artículo 1, proveer al poder público de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir de manera efectiva, urgente y necesaria los efectos nocivos generados por la imposición de sanciones financieras, principalmente las aplicadas por Estados Unidos. Según el artículo 19, cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños de las sanciones, el Ejecutivo procederá a inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente. La ley fue redactada y propuesta por Maduro, según él mismo, y tendrá vigencia hasta que cesen todas las sanciones impuestas que, según el Ejecutivo, son más de 300 solo las aplicadas desde Estados Unidos. Por otro lado, reporte del régimen de Nicolás Maduro. Venezuela se acerca a los 94.000 contagios de coronavirus. En las últimas 24 horas, 5 personas murieron por complicaciones relacionadas con la COVID-19, lo que elevó el número de fallecidos en el país por la enfermedad a 819. Venezuela registró en las últimas 24 horas 441 nuevos contagios por el coronavirus SARS-CoV-2, que causa la COVID-19, y los casos totales de esta enfermedad ascendieron a 93.921 en el país, informó este jueves la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. En las últimas 24 horas se detectaron un total de 441 nuevos contagios, 361 casos comunitarios y 80 importados, dijo Rodríguez, quien también encabeza la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del COVID-19 en Venezuela, en su cuenta de Twitter. En la misma plataforma, la funcionaria señaló que el céntrico estado de Carabobo, con 102 casos, y su vecino Yaracuy, con 65, fueron las entidades que más contagios reportaron este jueves.
El occidental estado de Táchira, que limita con Colombia, fue la otra región más afectada con 42 casos. Entre tanto, los contagios importados, como llaman el régimen de Venezuela a los migrantes que retornan por causa de la crisis económica que está provocando el COVID-19 en la región, provienen todos de Colombia, de acuerdo con el mismo reporte. Además, Rodríguez informó que otros 5 venezolanos murieron por complicaciones relacionadas con el COVID-19, lo que elevó el número de fallecidos en el país por la enfermedad a 819. Sin embargo, y según el reporte de la vicepresidenta, en Venezuela solo permanecen activos unos 4.401 casos, por cuanto 88.701 contagiados, que representan el 94% del total, se cuentan como pacientes recuperados. Venezuela detectó los primeros casos de COVID-19 en marzo pasado, el mismo mes en el que el régimen de Nicolás Maduro ordenó una cuarentena radical y el cierre de fronteras en un intento por detener los contagios. Pero en los últimos meses en Venezuela se combinan semanas de cuarentena con otras de flexibilización, una medida que el Ejecutivo estima permitirá un escenario respiro a la golpeada economía del país sudamericano. Y por último, denuncian cambios en tendencias criminales en Venezuela por la pandemia. En Venezuela, la crisis económica y las restricciones de movilidad impuestas en medio de la pandemia han aumentado los delitos de secuestro y extorsión, según criminólogos. El abogado Luis Isquiel explica que el empobrecimiento de la ciudadanía lleva a los delincuentes a buscar víctimas que puedan garantizarles altas sumas de dinero. El secuestro, donde la víctima es previamente estudiada, donde los delincuentes se aseguran que tengan recursos para pagar, es el que ha venido tomando fuerza, indica Isquiel, profesor de criminología. Este criminólogo cuenta que durante el mes de octubre negoció la liberación de un secuestrado por semanas en Caracas. La situación económica del venezolano es muy deteriorada y disminuida, entonces los montos que piden ahorita son totalmente diferentes a los secuestros de antes. Como el secuestro es un delito tan fácil de cometer porque son personas que están transitando por calles desoladas, están trotando en calles oscuras, son fácil de capturar y pedir rescates de entre 500 y 2.000 dólares, indicó La Voz América de Mario Mármol, criminólogo. Aunque se siguen cometiendo los robos al azar, son cada vez menos negocio para que Lampa, pues, según este especialista, las bandas armadas saben que por la crisis económicas, muchas de las víctimas no tendrían objetos valor, por ello ha tomado fuerza la extorsión de ganaderos, empresarios o propietarios de comercio, sobre todo en los estados Zulia y Lara, donde hay bandas que, para forzar el pago de estas extorsiones, han lanzado hasta granadas al comercio o vivienda de víctimas a las que están presionando. La disminución de la actividad social hizo que buscaran a víctimas para la extorsión, explicó Esquiel. En Venezuela no hay cifras oficiales sobre estas acciones, pues la mayoría de las víctimas no denuncia, según los especialistas consultados, por temor a represalias de los delincuentes o porque piensan que los responsables no serán castigados. Cuerpos de seguridad han sido desplegados en el país durante la pandemia para mantener el orden y asegurarse que se cumpla la cuarentena. Se espera que también sean desplegados de la cara a las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. Venezuela critica que ministras españolas se refieran al país como un régimen y dice que es influencia de Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, ha criticado este viernes que su colega española, Arantxa González Laya, usa el término régimen para referirse al gobierno de Nicolás Maduro y ha utilizado un video del fallecido Julio Anguita para vincular el uso de esa expresión a una influencia de Estados Unidos. Evidente consenso discursivo peyorativo contra las instituciones de Venezuela. Tratan así de incidir sobre la opinión pública, ha escrito Arriaza, después de que González Laya utilizase esta expresión una vez más en una entrevista en TVE. El canciller venezolano ha difundido una entrevista a Julio Anguita en La Sexta, emitida en junio de 2019, en la que afirmaba que utilizar la palabra régimen es algo subliminal, porque es la que se usa para hablar de las dictaduras. La tesis de Anguita era la que alguien dice que hay que orientar la opinión pública hacia eso. Son líneas que se establecen y que tienen su última conexión con el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Anguita también defendía en ese video que Rara es una dictadura que ha ganado elecciones, con una presencia de observadores extranjeros y que permita a su oposición hacer auténticas barbaridades como golpe de Estado.